Devocional. El grano de trigo. En el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 24, nos dice la palabra de Dios: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. Veamos algunas características o proceso de formación del trigo hasta su cosecha. El grano de trigo tiene que ser sembrado. Todo se inicia en otoño, que es cuando empieza el proceso de sembrado de la semilla de trigo. Durante el invierno, esta crece hasta producir espigas en primavera. Los meses de verano son muy intensos, ya que es cuando se recoge el trigo. Pero el trigo tiene que ser alimentado: agua, luz, oscuridad y vientos. Durante el invierno esta crece hasta producir espigas en primavera. El grano tiene que ser limpiado de la hierba o la maleza. El grano tiene que crecer junto a la cizaña. San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. El grano tiene que dar su fruto unos al 30 o 60 o por 100. La respuesta positiva a los problemas haciendo una aplicación es una de las claves fundamentales que determina la clase de persona que somos. Por ejemplo, el barro y las velas. Si comparamos el barro y unas espermas o velas en el patio y usted las coloca al rayo del sol, el barro se endurece y las velas se derriten. Así que la característica de cada persona se manifiesta en el momento de las pruebas o de las crisis. Se endurece o se quebranta. La vida cristiana puede ser piedra de tropiezo para muchas personas, o bien pueden ser piedras angulares de su vida, sobre la cual puede edificar su vida espiritual. La Biblia cuenta que el rey Saúl vio al gigante Goliat y cuando estaba allí se acobardó, tuvo temor. Y esa cobardía y ese temor que Saúl tenía por ese gigante Goliat, eso hizo que sus soldados también, al verlo, se acobardaran y temieran y salieran corriendo cada vez que escuchaban esa voz de trueno del gigante Goliat. Pero David, el pastor de ovejas, vio al mismo gigante que vio Saúl y que vio el ejército de Israel. Pero él lo vio de otra manera. Él se había preparado en el campo, pastoreando las ovejas, enfrentando posiblemente a ladrones que venían a robar las ovejas, enfrentando al león, enfrentando al lobo, enfrentando a cualquier animal que viniera para devorarlas, y él los derrotó. Así que cuando David vio al gigante, no le temió, y se acercó a él corriendo y lo venció. ¿Por qué? Porque se había forjado un carácter y una fe fuerte y poderosa de saber que Dios estaba con él. La respuesta que demos a cada problema de la vida, mis amados hermanos, determinará nuestra estabilidad mental, física, emocional, espiritual, hasta familiar. Porque en cada problema pueden haber injusticias, juzgamiento, reproches, sentencias, desprecios, ser ignorados, ser rechazados, las murmuraciones, aflicciones y disgustos que vienen a nuestra vida
en una manera de cotidianidad, porque ninguno podemos vivir sin ninguna de estas cosas, porque estas cosas hacen parte de nuestra vida. Pero cuando se es cristiano, cuando se es un hijo y un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, estas cosas parecen ser un tipo de escuela que Dios permite. ¿Por qué lo permite? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en lo espiritual y nos fortalezcamos en la palabra y en sus promesas. Cuando la persona humildemente y quebrantada se somete y busca a Dios de todo corazón, tendrá un enorme crecimiento espiritual. Y entonces será uno de tantos que puede decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Solo aquellas personas que han aprendido a conocer a Dios en medio de las batallas adversas de la vida pueden saber en realidad en quién han creído. Es por eso que Dios cambiará muchos de esos sentimientos por paz y gozo en el corazón. El mismo Señor Jesucristo dice que el grano tiene que morir para dar fruto. Pero al principio ese grano estuvo verde, sin tener la cualidad necesaria que se necesita para que caiga en tierra y dé el fruto que se espera. La uva madura tiene que ser aplastada para que derrame el dulce jugo. Las semillas tienen que ser prensadas para obtener el aceite. Muchas veces tenemos que pasar por dificultades para poder crecer en todas las áreas de nuestra vida. No hay victoria sin batalla. No hay éxito sin esfuerzo. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo nos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También la palabra de Dios nos dice que aquellos que no enfrentan el problema, ni las adversidades, ni las luchas, sino que salen corriendo de la casa de Dios y le huyen a los problemas, a las crisis y a las dificultades, entonces hay una sentencia que la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Cuando un hombre o una mujer crecen, están listos para dar fruto. Y Dios permite éxito o crecimiento en todo lo que emprende en la vida. Pero para tal fin se debe pasar por el proceso. Y si se salta el proceso, no madurará y se perderá todo esfuerzo. El Señor Jesucristo, desde que le entregamos nuestra vida a Él ha iniciado el proceso de hacernos a su imagen y semejanza y hacernos aptos para entrar en su reino y estar con Él por toda la eternidad. Mis amados hermanos en el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús dijo a través del apóstol Pablo: el que comenzó la obra en vosotros, Él la terminará. Así que, mis amados hermanos, somos como el trigo. Y tenemos que dar fruto, así como el Señor estaba comparándose con el trigo que debía de morir para dar fruto, para darnos salvación y vida eterna. Así también nuestro yo, nuestro egoísmo, tiene que morir para dar fruto en la vida espiritual. Sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, hoy y siempre.